Buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Estamos en Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias. Y hoy vamos a platicar de un tema que es muy importante y que seguramente a todas y a todos los que nos están mirando les va a resultar enormemente interesante, y es dormir. Y para hablar de dormir, me acompañan esta noche en el estudio Rafael Santana Miranda. Él es el responsable de la Clínica de Trastornos de Sueño de nuestra Casa de Estudios. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias, un placer. También está con nosotros Gabriela Millán Rosas. Ella es neumóloga, jefa de enseñanza, también de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Y Andrés Barrera Medina, él es médico psiquiatra, profesor titular del curso de alta especialidad de Trastorno del Dormir de la Clínica de Trastorno del Sueño, también de la UNAM. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchísimas gracias a los tres, la verdad es un lujo tenerlos aquí, y yo creo que este es uno de los grandes temas que nos atañen pues a las personas que ya tenemos más edad, pero también a los jóvenes. Entre los jóvenes el tema del bien dormir a veces es hasta medio mal visto, ¿no? Que alguien duerma mucho, que no tienes energía, que no tienes fuerzas, que no tienes la fuerza para estar todo el día despierto y todo el día en movimiento, e incluso estos retos que hay entre los jóvenes. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es el sueño? Bueno, estamos hablando de un fenómeno neurofisiológico indispensable para la vida. Los seres humanos requerimos cumplir cierta cantidad de sueño, cierta cantidad que va cambiando a lo largo de la vida. Es decir, en la infancia, pues tenemos mayor cantidad de horas de sueño y eso va a ir disminuyendo conforme pasa el tiempo, y tenemos que reconocer que en pacientes de edad geriátrica, pues la cantidad de sueño pues es la menor. Sin embargo, tiene que ser siempre de buena calidad. Existen muchos trastornos que afectan no solo a los jóvenes, sino a cualquier edad de la vida. Y los problemas del dormir pues son un problema complejo de salud pública. Es decir, no dormir está asociado a los principales trastornos que está desarrollando nuestra población. Llámese hipertensión, diabetes mellitus, cáncer. Entonces tenemos que pensar que el sueño es un fenómeno en donde es más fácil morir de no dormir que de no comer, así de importante. Sí, ¿no? De hecho hay algunas películas muy famosas en donde justo el tema es qué pasa cuando privas del dormir a las personas, ¿no? Sí. Claro, es una tortura. Exacto, o sea, como tortura en efecto. Claro, privación de sueño es una tortura. Común en ejércitos y en otras instituciones. Es todo un tema. Pero el problema que nos afecta es la restricción. El problema número uno en la actualidad en el modo de vida que tenemos es la restricción del sueño. Le ha perdido valor, le quitamos valor a las horas que tenemos que dormir. Sí, porque también hay una presión social, ¿no? De hay que ser muy efectivos y hay que ser muy eficientes, y el que no trabaja mucho, aunque ya no esté entendiendo lo que está trabajando porque ya se está muriendo de sueño, ya se ha vuelto como un reto. Ay, eres un dormilón, es igual a eres un flojo, ¿no? Sí, de hecho, tanto es la importancia que se le ha dado, ¿qué es esto de dormir? Que en la última encuesta nacional de salud, que fue en 2017, incluyeron preguntas sobre sueño, cuánto duermen, si tienen alguna alteración de sueño las personas, y los resultados fueron que riesgo para trastornos de sueño, en el caso de trastornos respiratorios, el riesgo era de que el 28% de la población tiene riesgo de presentar algún trastorno respiratorio. ¿En qué edades? ¿Hay alguna correlación? En adultos. Eso fue en adultos, e incluso, en el caso de otro trastorno como insomnio, el 18% tenía datos de insomnio, o sea, riesgo de insomnio. Entonces, esto se está tomando ya gran importancia porque pues hay mucho impacto, ¿no? Lo que decía el doctor Rafael, que si no se duerme, pues tiene mucha implicación en todos nuestros órganos, ¿no? Incluso específicamente en los trastornos de sueño, los más frecuentes, que ya mencioné, lo respiratorio e insomnio,
pues también se ha asociado a muchas enfermedades, específicamente en los trastornos respiratorios se asocia a más riesgo de infarto del corazón, infarto del cerebro, hipertensión, diabetes. Últimamente los últimos estudios que se han hecho a nivel mundial también se está relacionando a cáncer, porque al disminuir el oxígeno, que eso es lo que pasa en los trastornos respiratorios, hay pausas en la respiración, no hay oxígeno, se fracciona el sueño, o sea, no se duerme adecuadamente, y hay dos fenómenos. Primero, no duermes bien, y segundo, baja la oxigenación. Esto como consecuencia trae que se afectan todos los órganos. Entonces, se ha asociado en algunas otras enfermedades muy frecuentes a esto. Entonces, es algo pues, realmente, como dijimos, un problema de salud pública, ¿no? Atender esto. Y podemos hablar de falta de sueño, pero también de exceso o gente que está todo el tiempo con sueño. ¿Ahí qué está pasando? Sí, sobre todo, pues aquí hay que diferenciar lo que sería la privación de sueño, que la privación de sueño es que uno, por ejemplo, se empieza a desvelar por cuestiones laborales, por cuestiones domésticas y duerme por lo regular 3 o 4 horas. Y esto va a ocasionar somnolencia. Y hay gente que se jacta de dormir muy poquito. Yo duermo 4 horas y estoy como nuevo. Bueno, cabe señalar que existen individuos, porque a veces queremos normalizar todo. Sí, dependiendo del grupo de edad tiene ciertas cantidades, o sea, un escolar debe de dormir 10, 11 horas, ¿de acuerdo? Un adulto, los rangos están entre 6 y 8 horas. ¿Pero nuestros jóvenes están durmiendo esa cantidad de horas? Bueno, sufren, esto es algo importante, si no comes, pues tienes hambre. Si no duermes, vas a padecer de somnolencia, vas a tener sueño. En la población universitaria, estudios indican que el 60% de los estudiantes universitarios están cursando con somnolencia excesiva diurna. No están trabajando, van a la universidad. El problema es que al ingresar a la universidad ya presentan estos indicadores de mala calidad de sueño. Claro, que si entran a estudiar medicina y se suman guardias y exigencias adicionales de clases y turnos de enseñanza dentro de los hospitales, pues se vuelve una restricción crónica del dormir, que es uno de nuestros grandes problemas. Pero no solo son ellos, nuestra población adulta está siendo sometida por la ley, porque la ley ya no te protege en decir, pues el turno de trabajo son 8 horas y ve, educa a tus hijos, diviértete, haz ejercicio. No, aquí es sol a sol. Y es nuestro problema. Turnos prolongados de trabajo es la nueva esclavitud. Estamos hablando de problemas serios que no se resuelven desde el escritorio de nuestros consultorios, sino con políticas de salud. En la parte laboral existen turnos prolongados y se calcula que el 50% de la población a mediados del siglo va a estar trabajando en un turno nocturno o en un turno rotatorio de trabajo. Es decir, te van a decir, pues hoy vienes en la tarde y dentro del mes te toca el turno nocturno o te toca en la mañana, y eso es un desastre para los organismos. Sí, claro, porque ya no ahora sí que el cuerpo ya no sabe ni para qué horas trabajan ni que para qué horarios. Exactamente. O sea, los ritmos se van alterando. O sea, es una alteración del ritmo, lo que decíamos, ¿no? O sea, más horas de trabajo, igual vivir en una urbe, también ya hay estudios en que también tiene un impacto, porque tardan en el traslado de casa a trabajo y de trabajo a casa, pues mucha gente más de 2 horas. Llegan tarde a casa y también hay un impacto incluso en los niños, en los hijos, ¿no? Los niños dicen, tengo que esperar a que llegue mi papá, ¿no? A las 10, 11 y se va cada recorriendo, vez hay que levantarlos, ¿no? Más temprano, porque si no, no exacto. llegas al colegio. ¿Y cuáles son los efectos en el cerebro de no dormir? Bueno, en el comportamiento de las personas. Sí, hay que recordar que dormir pues es un proceso neuroquímico, es decir, se secretan varias sustancias y algunas partes del cerebro se activan durante el sueño. Y específicamente cuando uno no, por ejemplo, se desvela o se priva de sueño, pues va a haber un aumento de lo que sea el cortisol, de la noradrenalina, que son sustancias u hormonas involucradas en el estrés. Entonces estas sustancias, el cortisol y la noradrenalina, pues hacen que aumente la frecuencia cardíaca, que haya riesgo para presentar hipertensión arterial, diabetes, hay una resistencia a la insulina y puede tener efectos pues a largo plazo de complicaciones cardiovasculares.
Incluso mal humor, ¿no? Porque también sí, esa es como la más obvia, ¿no? Sí, la más obvia, ¿no? Incluso lo que comentábamos muchas veces es que, por ejemplo, las esposas llevan al esposo a consulta, es que pues se queda dormido, salimos al cine y en lugar de estar viendo la película se queda dormido, o todo el tiempo está de mal humor. O sea, también la implicación social es muy importante. O sea, sí de salud como tal lo que dijimos, pero la social es una parte muy importante de esto. En la parte cognitiva hay que especificar que el sueño pues tiene diferentes etapas. Algunas de ellas, por ejemplo, en la que soñamos, que conocemos como el sueño de movimientos oculares rápidos, pues se sintetiza, el cerebro está en trabajos forzados, sintetiza proteínas, y carecer en específico de esa etapa del sueño, lo cual es muy común en los trastornos respiratorios, pero también en la restricción del sueño, pues te lleva a padecer de problemas de la atención, de la concentración, de la memoria. Claro. Esto es riesgo de accidentes laborales, automovilístico, que es la causa número 1 de muerte en el adulto en edad productiva. Entonces, mucha gente... Y los peligros en las carreteras de noches, ¿no? Cuando van los traileros ahí ya todos desvelados porque llevan todo el día y toda la noche manejando. Ese es un tema en el cual estamos haciendo investigación con empresas de primer nivel, por supuesto, que están preocupadas por esta parte del riesgo de los accidentes, porque resulta que sucede con una unidad en extraordinarias condiciones, en una carretera, no todas son buenas, pero en una carretera sucedió el accidente con un tipo experimentado. Entonces fue un error humano, y cuando se analiza pues el caso, oye, este individuo empezó a tener problemas en el dormir, sus bitácoras no están claras de cuánto tiempo estaba durmiendo, muy poco, o refieren sus familiares que roncaba, que dejaba de respirar, o sea, tenía un trastorno. Entonces estamos tomando cartas en el asunto, en el área de la investigación que realiza la clínica, con este grupo tan importante y en el cual prestamos poca atención. Estamos pensando en el transporte de carga, pero ¿y el de pasajeros? O sea, exacto, sí, quien maneja y y los dos, porque en los dos hay enormes riesgos para mucha más gente que solo el que va manejando, aunque ya solo el que va manejando es importante. Sí. Tenemos que hacer esta breve pausa, usted ya sabe, pero regresamos enseguida. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando sobre trastornos del sueño con expertos de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Y vamos a entrar ahora un poquito ya qué son y cómo se clasifican estos trastornos, y si podemos cerrar al final con un poco de recomendaciones para la gente que padece alguno de estos trastornos, si hay formas en las cuales la gente pueda ir primero identificándolos, y si tiene maneras más caseras de resolverlo, o si de plano tiene que asistir a algún espacio en el que sea necesario que se le apoye profesionalmente. Gaby. Pues hay una clasificación internacional de los trastornos de sueño en los cuales incluyen 8 grupos. Dentro de los más frecuentes y que acuden a una clínica de sueño, los trastornos más frecuentes pues están en los 2 primeros grupos. El primer grupo, trastornos respiratorios, que incluye apnea y ronquido, y el segundo grupo, el grupo del insomnio. Sin embargo, existen otros grupos en los cuales hay el grupo de alteraciones del ritmo circadiano, las parasomnias, las hipersomnias. Hipersomnias de origen central, que incluirían, por ejemplo, la narcolepsia, trastornos de movimiento relacionados al sueño, lo que serían también otras variantes en cuanto ¿Y eso en español coloquial? En español coloquial, lo que ya habíamos dicho, lo más frecuente, quizá el 60% de las consultas, 70%, incluye los trastornos respiratorios, que mucha gente piensa que roncar es normal y dicen, ronca, pues está durmiendo. No es cierto, roncar no es normal. Y ese es un tema muy importante, porque la gente piensa, está profundamente dormido, tanto que está roncando. Entonces, y la apnea de sueño, ¿no? Que en términos coloquiales, pues son pausas en la respiración durante el sueño. Está relacionado a ciertas condiciones. Por ejemplo, obesidad tiene más riesgo de presentarse en pacientes obesos,
También cuestiones anatómicas de la vía aérea condiciona que haya una disminución en el paso de aire. Esto, como ya lo mencionamos, hay una disminución en el oxígeno en todo el cuerpo, hay sufrimiento en nuestros órganos y alertamientos. Este alertamiento hace que no se duerma adecuadamente. Los síntomas más frecuentes de estos pacientes pues es mucha somnolencia, o sea, mucho sueño en el día. Lo que decía, se quejan las esposas por dos cosas, porque roncan y no las dejan dormir, e incluso las esposas llegan a la clínica ellas por insomnio y el esposo por trastorno respiratorio, y la somnolencia en el día, ¿no? Lo que decíamos, ahorita que es el mes del amor y la amistad, llegan diciendo, me voy a divorciar si no deja de roncar, no puedo dormir porque no me deja dormir a mí. ¿Y por qué es más común en los hombres que en las mujeres? Digo, también las mujeres roncamos, pero ¿por qué es más común? Pues es una condición ya genética, o sea, es más frecuente en los hombres, lo que dijimos, ¿no? También está relacionado a obesidad, pero es 2-1, o sea, 2 hombres por cada mujer, en el caso de los trastornos respiratorios. Y en insomnio, pues es al contrario, ¿no? 2 mujeres por cada hombre. Por cada hombre, sí. En el caso de las mujeres, cuando llegan a la parte del climaterio, la relación es prácticamente igual, sí, por una redistribución de la grasa corporal, porque las hormonas juegan un papel importante en la presencia de la parte del ronquido. Cambia la fisiología de las mujeres durante este periodo y definitivamente aumenta el riesgo de problemas respiratorios. En el caso del insomnio, no existe un insomnio, existe N causas de insomnio. Desde la preocupación. Claro, desde sí. Los trastornos, ¿no? desde sufrir ansiedad. Bueno, todos podemos tener tengo examen, ¿no? Terminas el examen, caray, todo a la normalidad. O tener un trastorno de ansiedad, eso ya es un trastorno del estado de ánimo, que es lo más recurrente en la población de mediana edad. ¿Y entre los jóvenes? Cursas entre jóvenes, generalmente entre los jóvenes, el problema tiene que ver con la restricción en las horas del sueño y los malos hábitos. Estar frente a monitores que emanan luz blanca, pues va en contra de nuestra naturaleza. Es de día, todo el día. Exacto, es de día. Nuestro cerebro tardó miles de años, de evolución de nuestro organismo, que está diseñado nuestro cerebro de tal forma que ante la presencia de oscuridad induce el dormir. Y ante la presencia de luz nos activa. El problema es que vivimos en una sociedad repleta de luz y hoy en día, si el televisor era un enemigo público, hoy todos los aparatos electrónicos que emanan luz y que los tenemos frente a nosotros. Sí, incluso ya en la cama, ¿no? Ahí están con el celular o la tableta o... Es una combinación diabólica, pues están haciendo la tarea de la carrera, sí, en muchos casos, pero en la gran mayoría caen en la trampa de la combinación de luz que te activa y redes sociales. Y nuestro cerebro está diseñado para ser muy comunicativo. Y sí, pues somos una especie que evolucionó gregaria, gracias a ¿no? eso. Exacto. Sí. Pero penosamente nos roban 1-2 horas que no podemos compensar con absolutamente nada. Ni con una taza de café, ni con un activador, que entramos en una dinámica ya de tema, ¿no? Consumo de activadores que en los conductores de vehículos de carga y de pasajeros se convierte en un problema de cuánto café tomas, sino tienen que ser sustancias, anfetaminas, cocaína, etcétera, para mantenerte en vigilia, y por supuesto eso va a cambiar tu juicio y aumenta el riesgo de accidentes. Claro. Andrés. Sí. Sí, en cuanto al insomnio, tenemos que definir el insomnio, o es la dificultad para iniciar el sueño, para despertar en la noche y tardar en volver a conciliar el sueño, despertar más temprano deseado, o que uno no descansa de manera profunda, o que faltó un poco de sueño, que sienta la persona que no duerme nada, pues eso es insomnio. Y en cuanto al insomnio, sí, de las principales causas, pues va a ser el estrés, las preocupaciones, la depresión, y existe tratamiento en cuanto al insomnio, sobre todo tratamiento farmacológico y las medidas de higiene de sueño. Sin embargo, dentro del tratamiento farmacológico, lo que hemos encontrado en la clínica de sueño, pues es el abuso de las benzodiazepinas, que son fármacos que están indicados para el tratamiento de insomnio, que son, por ejemplo, el clonazepam, alprazolam, pero si uno los toma más de un mes, pueden producir dependencia, tolerancia,
son medicamentos que en adultos mayores pueden generar caídas, problemas de la memoria, mareos, además hacen que su sueño sea muy superficial, muy ligero y disminuye el sueño profundo. Entonces sí es importante pues tratar de limitar lo que sería el consumo de las benzodiazepinas. Y también el sueño va cambiando conforme a la edad, ¿no? Suelen dormir más los jóvenes que los adultos mayores. Ajá. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, hay que considerar que es una parte en donde está involucrado, por una parte, el neurodesarrollo. Es decir, nuestro cerebro es un poco lento en la parte del desarrollo y termina a mediados de la tercera década de la vida. Eso implica que tengamos mayores necesidades también de dormir. Tenemos mayor cantidad de sueño ondas lentas porque está implícito que el sueño profundo, el sueño lento, pues es dependiente de la integridad de una estructura que es muy lábil pero indispensable, que es nuestra corteza cerebral. Entonces, en edades muy tempranas, los niños duermen mucho, pero no porque necesiten más sueño, sino porque no están desarrollados las estructuras que le permiten mantener más vigilia. Entonces, los niños recién nacidos se la pasan dormidos todo el tiempo, pero conforme empieza esta parte de desarrollo, que es muy acelerada en los primeros 2 años de vida, pues más tiempo y están más atentos y luego llegamos a la adolescencia. Llegamos a la adolescencia, en donde es otro brote y tenemos mayor necesidad. Los adolescentes necesitan tener una cantidad de sueño mayor, pero resulta que es precisamente en esa edad en donde empiezan malos hábitos en el dormir y la tecnología nos ha superado. O sea, en realidad necesitamos restringir en esas edades y que su cerebro está en desarrollo y entender que un individuo termina de desarrollarse, pues como les mencionaba, pues alrededor de los 25 años es cuando termina el desarrollo de tu cerebro. Entonces hay que cuidarlo. Puede ser más alto mi hijo que yo, puede tener derecho a votar porque ya tiene 18 años, pero su cerebro y las estructuras que tienen que ver con el juicio no están desarrolladas. Entonces, es una población en la que tenemos que tomar y eso, qué curioso, ha sido también en el proceso de evolución de nosotros como especie, ¿no? Así es. O sea, la dispersión de los humanos por el planeta, pues tiene mucho que ver con el proceso de maduración. O sea, ¿quién adulto ya formado pues andaba recorriendo continentes de un lugar para el otro, ¿no? Esa audacia de esos jóvenes pues también nos ha hecho tan exitosos como especie, pero claramente ha cambiado, porque hoy les exigimos a los chicos ya de secundaria, les exigimos esta vigilia a partir del, pues tienes que estudiar cada vez más, porque cada vez es más difícil ingresar a una preparatoria, y se va generando, y además incluso hay como cierto desprecio al que no aguanta sin dormir, ¿no? Sí. O sea, de hecho, bueno, regresando al punto de la gente adulta mayor, pues sí, hay menos, o sea, duermen menos, es algo fisiológico, ¿no? Va disminuyendo la necesidad. Y bueno, eso es muy importante porque muchas veces el adulto mayor empieza a decir, es que yo dormía 8 horas y ahora duermo 6 horas y media, o sea, algo está pasando. Entonces, ese es un punto muy importante, y lo que preguntabas de a dónde acudir, sí se requiere una evaluación integral. De hecho, bueno, se han hecho muchos esfuerzos también por difundir, por educar a los médicos, al área médica, toda el área de la salud en esto, ¿no? En que conozcan más de como tal el sueño, los trastornos del sueño que existen, porque bueno, al llegar un paciente adulto mayor con el médico de primer contacto, le dice, pues es que ya no duermo menos, pero es algo fisiológico. Entonces empiezan a indicarles medicamentos, que mencionó Andrés hace ratito, y diciendo, pues hay que arreglar esto porque ya no está durmiendo, ¿no? Entonces, eso es una parte muy, muy importante también en esto, el difundirlo, ¿no? La educación, tanto a la población como a todo el sector salud, ¿no? Bueno, todo lo que está involucrado en salud. Así es. Sí, es muy importante la psicoeducación porque, como había comentado la doctora Millán, las personas mayores tienen la percepción o creen que necesitan dormir 8 horas cuando su tiempo de sueño va a disminuir, y además de que por los cambios de edad pues hay una disminución en cuanto al sueño de ondas lentas, que es una parte del sueño fundamental,
que nos indica que uno duerme de manera profunda, que es más de mayor duración pues en los niños o en los jóvenes, ¿no? Entonces sí es muy frecuente esto, y esto pues lamentablemente pues pueden darles medicamentos riesgosos como las benzodiazepinas y pueden generar problemas mayores. En los adultos mayores. Sí. Para cierre, tenemos menos de un minuto. Bueno, es importante que acudan a un centro especializado en esta materia cuando estamos sufriendo de un sueño no reparador. Cuando tenemos menos de 3 días de un sueño no reparador, debemos de encender los focos de alarma. Cuando esto ha superado más de 3 meses, ya hablamos de algo crónico, es necesario acudir a un espacio que, como se ha presentado el día de hoy, requiere que tenga un equipo con una visión multidisciplinaria. La Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM cumple 21 años este mes de existencia y cuenta con especialistas y profesionales de la salud que tienen como común denominador pues conocimiento sobre los trastornos del dormir. Y hablo desde psicólogos, odontólogos, médicos con especialidad, subespecialidad y por supuesto concurso de alta especialidad, que es un área nueva, es un área reciente y una necesidad que ha tenido que cubrir nuestra universidad. Pues muchísimas gracias. El tiempo se va volando en este espacio. Gracias. Rafael, Gabriela, Andrés, muchísimas gracias. Gracias a todos ellos de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Y bueno, pues este es un tema que podemos ir viendo disectando en capas, ir viendo otros temas relacionados al sueño, que pues hoy, porque es solo media hora, nos tuvimos que concretar a esta parte. Pero bueno, muchísimas gracias a usted que hizo el favor de acompañarnos en este programa, a los colegas de TV UNAM que hacen posible que llegue hasta su hogar. Esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias.